de palabras frescas. En el espejo estabas tú. Escribiste en las nubes las respuestas con las manos teñidas de azul. El ladrón de atardeceres busca su rubí entre las flores del heliotropo del jardín. Se perdió la sombra del levitador que tras su vértigo. Pues entonces ya sabemos a lo que nos exponemos. Pedro, pasa? es raro tener a otro Pedro enfrente, es muy raro. Dos Pedros de escritores. Bueno, vale, pues venga, vamos entonces a tener en cuenta que no todos habéis leído el libro y que es un libro que dan ganas de terminarlo, ¿verdad? O sea, estoy seguro de que... Mira, sí. De hecho, yo no sé qué haces aquí, que no estás ahí apurando las páginas porque dan ganas de saber quién es la nueva promesa de la novela negra. ¿Quién es la nueva promesa de la novela negra o qué es eso que ha pasado, que desde el principio está ahí Pedro ya diciéndonos, aquí ha pasado algo, aquí ha pasado algo? Lo haces a aposta, ¿no? Con premeditación y alevosía, ¿no? Para que no duerma yo por las noches. Bueno, sí, yo creo que sí. Como todo lo que hacemos, ¿no? Con demasiada premeditación y demasiada alevosía, ¿no? Porque es que escribir es una cosa un poco... Yo no sé desde fuera cómo veis esto de escribir. A lo mejor lo veis como algo gozoso. Yo no lo tengo tan claro esto. Se sufre bastante escribiendo. Yo siempre digo que cuando escribes un reportaje, estás eviscerando a la persona que tienes delante, ¿verdad? La estás abriendo en canal. Porque estás contando su historia, estás entrevistando, estás destilando su dolor, su mierda, casi siempre. Por lo menos en los tipos de reportajes que yo hago. Pero cuando escribes una novela, te estás eviscerando a ti mismo, ¿no? Da igual que hables de un matrimonio que no tiene nada que ver contigo, da igual que hables de una trama o de un trauma que no tiene nada que ver contigo, porque en el fondo siempre estás hablando de ti, ¿no? Estás hablando de tus miedos, de tu culpa, de tus dudas, de tus insomnios. Eso pasa, ¿no? Cuando escribes una novela. Que da igual que escribas una novela de marcianos o de un caballero del siglo XVII, que al final siempre estás escribiendo sobre tu proceso mental, sobre las cosas que te importan, ¿no? Y yo creo que todo está en la familia. Bueno, si me estoy enrollando mucho, me cortas. Yo creo que los grandes temas universales de la literatura, para mí, están en la familia. Todo está en la familia. Está el miedo, está la culpa, por supuesto, está la muerte, está la violencia, está el amor, están los celos, está la soledad. Todo está en la familia. Y por eso, como materia prima literaria, en la anterior novela, y en esta, y en la siguiente que vendrá, pues siempre está la plastilina de la familia. A mí me interesa la familia como si fuera un terrario lleno de bichos. Yo creo que esto es lo que pasa en la novela, que es un terrario lleno de bichos. El padre, la madre, un hijo, una hija. Y Clara. Y Clara, claro. Y entonces suceden cosas, ¿no? Y todos en ese terrario hay la misma temperatura, el mismo grado de humedad, la misma luz, pero cada bicho se comporta de un modo diferente. Esto pasa en las familias, ¿verdad? Cada uno se comporta de un modo diferente. Y la novela nace un poco de muchas conversaciones y muchas botellas de vino destiladas con amigos. Y al final, a los postres, durante las cenas, pues siempre acabamos hablando... Casi siempre, a esta edad mía, acabamos hablando de los hijos. Y si son hijos en la edad adolescente, acabas hablando con más pasión, con más temperatura, con más fiebre, con más incomprensión también. Y bueno, por eso nace la novela, ¿no? Yo quería contar la historia de una familia que es un poco Frankenstein de muchas familias que yo conozco. Mucha gente que me ha dicho, ¿cómo puede ser que hayas contado mi historia sin conocerme? Independientemente de que le hayan pasado las cosas que le pasan a los padres de la novela, que no necesariamente, pero sí me han dicho esto, ¿no? Sobre todo por lo que sienten los personajes, por cómo se manejan en ese filo. Y yo quería escribir una novela que hablase sobre cosas que yo creo que están en una casa cuando hay alguien adolescente.
Los silencios. Los adolescentes siempre se manejan con silencios en casa. Yo digo que el adolescente es un ser que se mueve entre el monosílabo y la coz, casi siempre. Los silencios, ¿verdad? Yo creo que es una novela que habla de los silencios en la familia. La culpa, el otro tema que me interesaba mucho, porque los padres siempre educamos con culpa. Yo nací en el 71, crecí escuchando esto de te tenías con 6 años por mi culpa, por mi grandísima culpa. Tú abultabas así y la culpa era así de grande, ¿no? Y decías tú, hostia, ¿qué habré hecho yo para tener tanta culpa, ¿no? Y hemos crecido, pero la culpa siempre ha estado ahí de algún modo. Culpa si les castigabas o si les premiabas. Culpa si un día le diste una colleja o si no se la diste a tiempo. Culpa si le has dicho que venga a la hora que le da gana o se le has dicho que venga a las 10 de la noche. Culpa, ¿no? Los silencios, la culpa. Otro tema que me interesaba era la gestión del trauma. ¿Qué hacemos cuando nos pasa algo muy malo? ¿Cómo lo gestionamos, no? Yo creo que en la vida no somos tanto la hostia que nos damos, porque todos nos damos alguna hostia, sino lo que hacemos después de esa hostia. Esas las 5 líneas de nuestra Wikipedia es ¿qué hacemos una vez que se nos ha muerto el hijo? ¿Qué hacemos una vez que nos han hecho el trabajo? ¿Qué hacemos una vez que nuestra pareja nos ha dejado, nos han dicho que tenemos un cáncer, ¿no? En esta familia hay un trauma y hay una tragedia y es interesante ver cómo se comporta cada uno en la novela, ¿no? Y otro tema que yo creo que está ahí, hola Agustín, tan puntual como siempre. Otro tema que también está ahí, yo creo que es la incomprensión. La incomprensión que también es una cosa que se siente mucho, ¿no? En la familia cuando hay hijos. De tal modo que alguien que empieza a leer la novela, y ya me callo, alguien que empieza a leer la novela puede pensar que estamos ante la historia de una adolescente incomprendida, ¿verdad? Pero a medida que van pasando las páginas, vemos que aquí incomprendidos somos todos, ¿no? El gran tema de la novela es quién comprende a esa persona que siempre tiene que comprender. Que cada mañana, a pesar del partido perdido de la noche anterior, a pesar de la bronca, a pesar de la coz, a pesar del gran aquelarre que se montó cenando, pues por la mañana dice, hay segunda parte, vamos a intentarlo. ¿Qué tal, cariño? Buenos días, como si no hubiera pasado nada, ¿no? ¿Quién comprende a esa persona que siempre tiene que comprender? Y bueno, ahí hay un homenaje a mi propia familia y a muchos amigos que tienen problemas parecidos a los protagonistas del libro. Y fin. No se nota que es periodista. Hay una pregunta subyacente en toda la novela. ¿Era más difícil ser adolescente en nuestra época que ser adolescente ahora? Esa pregunta se la hace Javier, ¿no? ¿Qué era más difícil? ¿Ser la adolescencia de su hija Inés hoy en día? ¿Es más difícil ser adolescente hoy o ser adolescente cuando él lo era, ¿no? Uno no siempre está de acuerdo con sus personajes en los libros. Y en mi caso estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Javier considera que sí, que es más complicado ser adolescente hoy. Y yo también lo creo, ¿no? Es más complicado ser adolescente hoy en día. Lo tiene más difícil Inés que lo tenía más difícil Javier, eso creo yo. Yo recuerdo que las complicaciones de las adolescencias de los 80 tenían que ver casi siempre con la droga, ¿no? Con la heroína. Yo soy de la periferia, me interesan las periferias. Creo que hay que ver el mundo a través de las periferias. Creo que es bueno ser periferia porque no te crees el centro del mundo. Cierro paréntesis. Pues en esas periferias lo que había era, bueno, quizá parques con jeringuillas, con restos de sangre y de heroína. Y bueno, y luego todo este tumulto de reconversión laboral y de país que iba hacia adelante descubriendo cosas, ¿no? Pero entre ellas la droga. Eso yo creo que era un poco lo más complicado de mis adolescencias y sobre todo lo jodido que lo tenían las gentes que eran diferentes. Yo creo que ahí hemos avanzado mucho, ¿no? Lo siguen teniendo jodido, pero en los 80 era mucho más complicado ser homosexual o tener problemas alimentarios, o sea, de conducta, de trastornos alimentarios o tener cualquier cosa, ¿no? O una discapacidad. Yo creo que era más complicado. Pero creo que lo tiene más difícil Inés como adolescente por esto, ¿no? Por esto que hay aquí. Por la mirada constante del otro, que es como el nubarrón de la pantera rosa, que allá donde te muevas se mueve, ¿no? Contigo. Esta cosa que pasa, esta mirada constante que te demanda felicidad, que te demanda éxito, te lo demanda ya,
hay una reflexión de Inés en la novela. Ella dice, la adolescencia puede ser un infierno, basta con el cielo de los otros, ¿no? Basta con que los otros te los imagines mucho mejor que tú y te los imagines más felices y veas que en su grupo de Instagram tienen 14 amigos en las fotos en vez de 3, que son en los que salís vosotros, ¿no? En vuestro grupo, para que tú consideres que lo tuyo, que a priori no estaba mal, pues sea una mierda, ¿no? A mí me inspira mucha ternura los adolescentes porque creo que lo tienen, o sea, este ruido constante, ¿no? Y esta chica se siente también muy interpelada por la mirada de los demás, además por su particularidad, ¿no? Y sí, yo creo que es más complejo, más complejo. Hay una psicóloga del Instituto de Tecnología de Massachusetts que se llama Sherry Turkle. Ella dice una cosa muy interesante. Dice, las nuevas tecnologías están acabando con los viejos valores. Esto suena ya a persona mayor, bueno, me da igual, pero yo sí lo creo. Ella habla de dos cosas. Habla de la capacidad de empatía. Mandamos un WhatsApp para dar el pésame. Y la capacidad de introspección, la capacidad de estar con uno mismo, ¿verdad? Llevamos 10 minutos trabajando y vamos a mirar el móvil. O entramos a ver qué pasa en Google o miramos la web de tal o cual. Si no podemos estar con el otro, con el dolor del otro, y si no podemos estar con nosotros mismos, a mí me parece que es como para que nos lo hagamos mirar, ¿no? Y yo creo que, bueno, aunque no es un tema central de la novela, está siempre por ahí de fondo, ¿no? Un poco la mirada del otro. ¿Sigo hablando? Lo que tú quieras, o sea... Bien. No, se me ocurre una cosa que me parece interesante. En las adolescencias antiguas, pues, hablo de la mía, en las adolescencias de antes, tampoco había hablo de las incomprensiones. Yo creo que siempre ha habido incomprensiones intergeneracionales. Quería decir, yo con mi padre tampoco es que nos comprendiéramos mucho, ¿no? Había silencios de por medio. Y esas incomprensiones con mi padre, bueno, pues yo creo que venían de lo profundamente humano. Bastante tenían mi padre con ir a la Chrysler y mi madre con ocuparse de nosotros tres y con ejercer su profesión como para estar en esta cosa de los afectos, ¿no? Tampoco ellos tenían una pedagogía de los afectos. Venían de sus padres, habían estado en una guerra, de un mundo austero, 40 años de dictadura, bueno, un poco, muchos cambios, ¿no? Entonces, en mi caso eran gente de Castilla, gente recia. Mi padre no tenía tiempo para los afectos, ni había hecho una gimnasia de los afectos. Pero luego nacimos nosotros y tuvimos hostia, toda la gimnasia posible, ¿no? La inteligencia emocional, la transversalidad de la LOGSE, los cursos de ayuda, libros de ser buena madre, ser buen padre, la leche en verso, ¿no? Pero es como si 40 años después toda esa gimnasia no hubiese valido para nada porque las incomprensiones siguen estando ahí con los hijos adolescentes. Pero a mí me parecen más pavorosas estas incomprensiones de ahora que las de antes. Porque yo creo que las de antes, como decía, yo creo que vienen de lo humano y las de ahora vienen de lo tecnológico. Y tú puedes tener a un adolescente a 2 metros de distancia en el salón, pero estar a 2000 kilómetros de distancia. Y toda la tecnología conspira para que esto sea así. Esto va de droga. Cuanto más tiempo pases mirando aquí, más pasta ganan las grandes tecnológicas. Cuanto más tiempo pase alguien consumiendo droga, más pasta gana el camello. Entonces esto va de eso, ¿no? Y por eso a mí me parece, todos los escenarios que se me vienen a la cabeza no son muy halagüeños, porque bueno, yo soy un tío pesimista, como veréis, pero sí que creo que la tecnología conspira para esto. ¿Cuántas veces, verdad? Me estoy yendo un poco, pero bueno, del tema del libro, pero me da igual. ¿Cuántas veces, verdad? Antes, ¿os acordáis? Hace 20 años, a lo mejor incluso menos, decíamos, por favor, en casa, apaga la televisión. La televisión era el gran monstruo en casa. Hoy es el gran aliado. Vamos a ver algo juntos, ¿verdad? O sea, solo en 15, 20 años el gran enemigo ha pasado a ser el gran aliado. Eso me hace sospechar que dentro de 20 años que tu hijo te manda un emoticono va a ser la leche. Bueno, Inés es fruto de esto, ¿no? Yo creo, es fruto de esta era y tiene esa particularidad que yo creo que casi todos sabéis, porque
su particularidad, creo que está en el capítulo 4 o por ahí, y que también hace, ¿no?, que se sienta más interpelada por los demás. ¿Y por qué eliges precisamente esa particularidad? Pues mira... Porque dándole forma a Inés podías haber elegido otras sí, muchas. no estaba en los planes que la protagonista del libro fuese una hija adoptada. Pero bueno, surgió un poco de un modo natural, porque cuando estaba elaborando la novela surgió. Hago un paréntesis para contar una cosa y luego me recuerda lo que estaba diciendo porque se me va a olvidar. Yo las novelas las fabrico del siguiente modo. Empiezo a poner folios en la pared de la cocina, ¿vale? Pongo folio número 1, folio número 2. Pedro, ¿cuántos capítulos quieres que tenga la novela? 12, vale, pongo 12 folios y los numero. Digo, vale, ¿esto cómo va? ¿De qué quieres contar? Vale, quiero contar la historia de un mayordomo que asesina a un marqués. Vale, ¿qué contamos en el primer capítulo? Y pongo asesinato del marqués, capítulo 1. Capítulo 2, el día en que se conocen el mayordomo y el marqués. Capítulo 3, la infancia del mayordomo. Capítulo 4, la infancia del marqués. Así uno va destilando, ¿no?, la novela, con un esquema muy básico, que es como esos andamios que pones. Luego todo eso se va rellenando con reflexiones, con una reflexión sobre la violencia, sobre cómo se siente alguien cuando apuñala al otro, en el caso del mayordomo, etcétera. Lo que sentía el mayordomo cuando veía a su padre matar un conejo, me lo estoy inventando, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto lo va rellenando por ahí con post-it, con reflexiones, con anotaciones, con hojas añadidas que vas pegando. Al final aquello parece un pupurrí enorme. Bueno, y ahora sí me he acordado, no hace falta que me lo recuerdes. Entonces, en un momento de todo esto, claro, sigo con el paréntesis, es una cosa que puedes cambiar, claro. De repente dices, ¿y si cojo el folio número 1 y lo pongo al final? ¿Qué pasaría si cuento la novela y al final cuento el asesinato? ¿No? O sea, tú al final puedes ir moviendo. Eso hace que reconstruyas todo, pero bueno, lo puedes hacer. Bueno, pues en un momento de ir haciendo este andamiaje, tenía claro que saliese una chica adolescente y tengo unos amigos que tienen una hija adolescente que es adoptada y creo que estuvimos cenando hasta altas horas de la madrugada y entonces al día siguiente me levanté porque había particularidades dentro de la pedrada que ya tienen los adolescentes de por sí. Entonces dije, ¿qué pasaría si fuese esta chica adolescente adoptada? Bueno, y así fue un poco como empezó. No había nada premeditado. Fue un poco complicarme la vida, ¿no? Iba a contar una cosa al final, pero no la puedo contar porque hay gente que no lo ha terminado, que viene encadenado con esta cosa de complicarme la vida que está al final. ¿Cuántas veces nos pasa a los escritores la pregunta de qué pasaría si, ¿verdad? ¿Te has arrepentido de ese qué pasaría si? ¿Te complicó mucho la vida el hecho de que la psicología de Inés se vea tan afectada porque no tiene que ser fácil construir un personaje? Ninguno de tus hijos es adoptado, deduzco. No. Tuviste que documentarte, bueno, yo creo que, tuviste que... Yo creo que al final todos los chicos son adoptados, aunque sean tuyos, ¿no? Porque al final son de la calle. Al final no son tuyos, son del mundo, ¿no? Entonces sí que tengo esta sensación de que todos son adoptados. Sí, que yo adopto a todos los hijos de mis amigos. Hay hijos de mis amigos que están casi más en casa que el mayor. Entonces, bueno, es una cosa un poco... Pero sí, sé lo que me quieres decir. No, si tenéis alguno de sobra, lo mandáis para Madrid. No sabría contestarte muy bien. ¿Qué me preguntabas? Perdóname. Que si te complicó mucho la vida el hecho de que Inés fuera adoptada. Sí, pero es que yo creo que cuando escribes te vas complicando la vida en cada línea, ¿no? Porque tienes que tomar una decisión en cada línea. Imaginaos que tenéis que ir andando de aquí a un hotel que está a 10 minutos y tienes que ir tomando una decisión a cada paso. Si saludas a la derecha, si saludas a la izquierda, si miras hacia arriba, si miras hacia abajo. ¿Por qué mochila verde y no mochila azul? ¿Por qué un punto y aparte aquí? ¿Por qué me estoy entreteniendo con este tema y no con este otro? Eso genera un poco de ansiedad, ¿no? Escribes un poco... Yo siempre digo que escribes un poco como el que está en una jungla muy tupida. Sabes que quieres ir allí, donde está ese cartel del fondo, pero tú solo ves lo que tienes a 2 metros y vas dando machetazos avanzando. A mí, por eso me sirve estas hojas que pongo en la cocina. Me ayudan, son como esas piedras de pulgarcito que me indican que tengo que llegar allí, porque yo sé lo que he puesto aquí, que va a pasar en el capítulo 12. Someramente, pero lo he puesto. Entonces todo va confluyendo hacia allí, ¿no?
Aunque luego vuelva hacia atrás y vuelva a pasar el rastrillo y vuelva a quitar y a poner cosas, que esto hay que hacerlo, ¿no? Pero sí que tú vas un poco a ciegas a veces. Y el rumbo se va variando durante la novela. Entonces, bueno, esto es una cosa que surgió, que condiciona evidentemente toda la novela, pero como otras muchas, ¿no? Yo no soy un tipo que ¿El lo pase. accidente también estaba desde el principio o Sí, apareció esto también estaba desde el principio. Yo creo que todos tenemos un dolor y todos tenemos un lado de la cama. Son dos cosas un dolor en el alma o un dolor en el cuerpo. Y yo creo que por eso los dolores nos interesan siempre. Nos igualan con los demás, nos hablan de los otros. A mí me interesan cuando los libros nos dicen sobre todo dos cosas. No estás tan solo, no eres tan raro. No estás tan solo, no eres tan raro. Los libros nos acompañan. ¿Cuántas veces nos dicen esto los libros? A mí los libros que me interesan me dicen esto. Me dicen, no estás tan solo, ni eres tan raro. Sí, yo creo que sí. Y yo quería con este libro decirle a mucha gente pues estas dos cosas. Porque es verdad que hay una soledad del padre y de la madre en el proceso educativo que a mí me parece bastante imbatible, ¿no? Porque no solo está condicionada por la mirada de los demás, que te juzgan, sino sobre todo por la tuya, ¿no? Que es bastante devastadora. Yo creo que nadie le pone el punto de distorsión tan grande a uno mismo. O sea, que nadie le pone el punto... nadie es tan implacable con uno, o sea, nadie es tan implacable con la mierda tuya diaria como tú mismo, ¿no? En ese análisis mental que haces cuando te vas a la cama, muchas veces. Y ahí está todo este mar de fondo del padre y de la madre, ¿no? Hablando sobre este tema. ¿Y cómo se compagina el periodismo, la escritura, la paternidad y no te vuelves loco? Y hacer unas faves que hice, no sé si fuiste tú o no sé quién me llamó ayer y estaba también. Bueno, yo lo mismo que creo que el reportero es como un taxista, porque es alguien que te lleva de viaje, ¿acaso un novelista sea un piloto de aviones? Porque es un tipo que te lleva más lejos y quizá lleva más gente. Pero esto va de lo mismo, esto va de viajar y de hacer que la gente se pare a mirar donde tú quieres que mire, ¿no? Esto va de eso. Yo cuando escribo un reportaje me siento un gran esclavo. Yo trabajo con materia prima averiada cuando hago reportajes. Creo que allí donde hay una herida hay una historia que contar y allí donde hay una paradoja también. Y siempre trabajo con materia prima averiada, digo, entre comillas, porque, como decía antes, creo que el dolor nos interpela a todos. En mis historias aparecen mujeres que han sido violadas por sus padres desde los 4 hasta los 14 años, chicos que han tenido 4 y 5 intentos de suicidio. Me estoy acordando una historia de una madre en Gran Canaria con 8 hijos drogodependientes, los 8 en la cárcel. Ella vivía con uno de ellos oligofrénico. Cosas de estas, ¿no? Una madre que ha perdido a 3 hijos en 5 años, con 8, 10 y 12 años. Esto es mi materia prima periodística. Entonces yo cuando hago un reportaje me siento un gran esclavo, porque tú no puedes cambiar la realidad de la gente que tienes delante. Pero cuando escribes ficción, cuando escribes una novela te sientes un pequeño dios, porque tú sí puedes cambiar la realidad. Y eso cuando estás siempre con un ecosistema tan viciado, que tiene que ver con la gente que está jodida, pues te das cuenta que la ficción, escribir novela, pues como que si te pusieses un respiradero, ¿no? Y yo eso sí lo agradezco. En cualquier caso, creo que hay una diferencia sustancial que a mí me interesa y la voy a decir. Yo creo que cuando uno escribe en un periódico tiene que escribir contra el lector. Contra el lector. Siempre los lectores, y me pongo yo el primero, vamos a los kioscos o nos metemos en las webs o movemos el dial de la radio para refrendar nuestros propios prejuicios, para que digan que los nuestros son cojonudos y los otros son muy malos, para que nos digan qué guapo y qué bonito eres y qué feos son los otros. Por eso yo en mi periódico, que es El Mundo, yo escribo contra mi lector, procuro escribir contra mi lector, porque yo no insulto a mi lector
y le considero una persona inteligente. Me interesa que, bueno, que piense, que se para a mirar donde yo quiero, sobre realidades que a lo mejor no frecuenta, o poner delante de planteamientos que no se había hecho. Eso me parece que es lo que enriquece a mi lector y me parece que es lo que es tratarle como un adulto. Por eso yo creo que hay que escribir contra el lector cuando se escribe en un periódico. Pero cuando escribes una novela hay que escribir pensando en el lector. Las magníficas novelas son esas que hacen que se nos pasen las paradas de los autobuses, ¿verdad? Yo siempre digo que hay dos tipos de novelas. Los que hacen que se nos pasen las paradas de los autobuses, a vosotras dos os habrán pasado 1000 veces leyendo una buena novela, y las que jamás lo consiguen. Que incluso está deseando que llegue la parada. Madre mía, a ver si llega la parada, ¿verdad? Porque es un peñazo lo que tienes entre manos. Y ahí sí que creo, cuando está en una novela sí que hay que escribir contra el lector. Me interesa la literatura que habla de lo que siente alguien. Me interesa la literatura del que se desnuda, del que no tiene miedo a desnudarse. Me interesa la literatura que se lo pone fácil al lector, que no va con experimentos ni quiere demostrar lo bueno que es el que escribe, sino al revés. Lo que quiere es hacer que las palabras funcionen como un desfibrilador y al otro le den calambre. Yo creo que escribir tiene que ver con desnudarse. Tiene que ver con que alguien se suba aquí, se ponga en pelotas y no le dé miedo a mostrar su ridículo cuerpo ni sus profundas heridas. Porque ese ridículo cuerpo y esas profundas heridas hablan del ridículo cuerpo de la gente que está delante y de las heridas del otro. Y si hay algo terapéutico en eso, que yo creo que lo hay, vuelvo a lo de no eres tan raro, no estás tan solo, esto a mí me lo dicen los libros. ¿Cuánta gente leyendo Los incomprendidos y Los ingratos también? Me ha dicho que se ha acabado rompiendo porque se ha visto ahí, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que tú para llegar ahí, a ese nivel de temperatura, tú tienes que también romperte, ¿no? De algún modo. O sea, jugártela. Yo detecto, o sea, yo creo que la verdad siempre está muy cerca de la belleza. Y creo que la mentira siempre está muy cerca de las cosas feas. Y esto cuando escribes, no hablo de algo que necesariamente te genere sensaciones agradables. Te puede generar asco, te puede generar vergüenza, te puede generar miedo, pero si es de verdad y lo está consiguiendo, a mí eso me parece hermoso, porque creo que porque tiene que ver con la verdad. Y hay mucha mentira que genera muy buen rollo, y hay mucha mentira que es aparentemente es bella o hermosa, pero a mí me parece placebo, porque yo descubro que el tipo que me lo cuenta me ha engañado, no se ha subido encima de la mesa y se ha puesto en pelotas. Había una cantadora flamenca que se llamaba la tía Nica la Piriñaca. A ella le preguntaban que cuándo sabía que ella había cantado bien. Y dice, ¿usted cuándo sabe que ha cantado bien? Y decía, cuando la boca me sabe a sangre. Yo creo que cuando escribes pasa un poco eso, ¿no? Te tiene que saber la boca a sangre, ¿no? Me choca tu proceso creativo, esa exploración que tú haces, ese sacar el machete e ir apartando la maleza, no hay un plan, pero sin embargo sí que Los ingratos, Los incomprendidos y esa que estás escribiendo ahora, sí que parece que tienes un plan trazado. Perdona. Bueno, lo que tengo es un cuaderno encima de la mesilla siempre. Y lo que tengo siempre es un lapicero. Y lo que tengo siempre son los bolsillos llenos de papeles. Y entonces voy tomando muchas notas. Y soy bastante vampiro, me alimento de muchas cosas. Tengo incluso aquí un grupo de WhatsApp en el que... Pues un grupo de WhatsApp en el que estoy yo solo. El que me mando cosas a mí mismo, claro. Sí, me creé un grupo de WhatsApp, borré a todo el mundo, así, y me quedé yo solo, ¿no? Entonces, ya un poco como... ¿Os acordáis del detective este de Laura Palmer, ¿no? Que se grababa así en tal, pues yo un poco con el móvil. Y ahí van reflexiones. Mi mujer se pone malísima porque a lo mejor son las 3 de la mañana y ya ve que estoy con tengo en la libreta, la libreta nueva novela, y oye ya que estoy ahí como escribiendo. He desarrollado la habilidad de escribir a ciegas. O sea, con lo cual, pues todos podríamos escribir a ciegas, ¿no? Pero claro, si te lo piensas es un poco ridículo, por no molestar al otro. Entonces, cojo una hoja y me pongo a escribir, que a lo mejor es una reflexión o es un diálogo, porque digo, hostia, si me quedo dormido se me ocurre, y digo, no lo voy a tener, ¿no? Entonces, ahí voy destilando muchas cosas. Cuando este cuaderno está lleno, es cuando creo que hay que empezar a hacer lo del mapa del FBI, ¿no? Este es un poco mi proceso. Entonces, tengo un cuaderno que va a estar por más de la mitad ya, ¿no? Y
que será una tercera novela, Los Ingratos, digamos que es una novela que habla sobre la familia, pero habla sobre aquellas infancias de los baby boomers, por así decirlo, y aquellos viajes, aquella España del medio rural, etcétera, y aquella España que iba del medio rural al medio urbano, y aquella España que iba de la transición a la democracia, etcétera. Si aquello iba de eso, Los Incomprendidos, como bien sabéis, habla de hoy en día, de las relaciones de los padres con los hijos adolescentes, la culpa, etcétera. Y la siguiente novela, espera que estaba apuntando una cosa, que no se me lo olvide. Y la siguiente novela también habla de la familia, porque a mí es un tema que me interesa bastante, y yo creo que a todos. Todos tenemos una familia, otra cosa es que no nos guste, pero todos tenemos una familia. La familia no siempre es el motor, pero es el mejor motor, pero sí que siempre es la cicatriz más grande, también lo creo. Para bien o para mal, no digo que la cicatriz tenga que ser mala. Y esta tercera novela hablará más, en este cuaderno que estoy rellenando, de la relación de los baby boomers hoy en día con nuestros padres octogenarios. Por ahí van los tiros de la siguiente, ¿no? Y ahí cerrar una especie de trilogía que tiene que ver con la familia y los baby boomers, por decirlo, que es que no se me ocurre ninguna palabra en castellano, porque no son cuarentones ni cincuentones, es otra cosa, es un palabra que yo creo que no existe, ¿no? No. Pero lo tienes muy claro, ¿ves? Sí, esto lo tengo claro, sí, Eso... esto lo tengo claro. Y a partir de ahí no tengo ni puta idea de nada, pero bueno. Hasta ahí sí, hasta ahí sí. Tengo firmada esta novela con Espasa y luego quieren que firme otras 2 más, que todavía no he firmado. Se supone que esta novela, la del cuadernito, la tenía que entregar antes de este verano, cosa que no va a suceder. Hemos aplazado para entregarla antes del verano siguiente y saldrá en el otoño del 2024. Y nada, ahí estoy, compaginando pues, las lentejas con los reportajes y con las novelas, sí, sí. De hecho, viniendo aquí, venía escribiendo un reportaje y bueno, así es la vida, ¿no? Pero al final es llevar a la gente de viaje, de verdad, ¿eh? Tú eres escritor y lo sabes. Al final lo que haces es invitar a la gente a que viaje y a que se atreva a sentir cosas que a lo mejor no siente, ¿no? Pero eso lo haces igualmente como reportero que como escritor. O sea, ahí sí que coinciden tus 2 facetas. Lo que te gusta es enfrentarnos a esa otra cara, a ese espejo. Sí, pero mira, por ejemplo, cuando venía hacia aquí, venía escribiendo un reportaje de un reportaje que sale mañana en el periódico, que es de un hombre de 68 años que sufrió de descargas eléctricas porque estaban curando supuestamente la homosexualidad suya que tenía. Por eso digo lo de curar entre cursiva, evidentemente. Pero bueno, cuenta su experiencia, ¿no? Como pues, esta cosa terrible que es su vida, ¿no? 17 años de psiquiatra en psiquiatra, escuchando que tenía una enfermedad acojonante, ¿no? Y incluso llegar a esto, bueno. Pero digo que eso no tiene que ver con mi realidad. Al final tú estás destilando la mierda de otros, ¿no? Pero cuando escribes una novela sí que, como decía antes, tiene que ver con lo tuyo, tú eliges el punto de partida. A mí hay muchísimas cosas de las que me apetece escribir, muchas cosas de las que me apetece escribir. Otra cosa es que me interesa es que los ejemplares de mis novelas siempre tengan alguna avería, ¿no? Siempre sean gente que de algún modo está rota. Bienaventurados los impuros, ¿no? La palabra pureza me da muchísimo miedo. La pureza casi siempre me suena a cosas que están muy juntas de historias que abomino, que la palabra pureza me parece terrible. Entonces, me interesa que los personajes de mi novela, tanto la emérita, que es una sorda semianalfabeta que salía en Los Ingratos, sea un personaje ejemplar, igual que Los Incomprendidos hay una persona esquizofrénica que, bueno, pues que para Javier, que era su hermano, pues le parece una persona ejemplar. Porque sí que creo en la ejemplaridad de la gente que está jodida. Javier Gomá, filósofo, en su tetralogía de la ejemplaridad, él habla de... Él se pregunta, ¿qué es ser ejemplar? ¿Quién es ejemplar? Él dice que él abomina de la ejemplaridad que te exige pureza, que te exige la no comisión de un error en tu vida. Dice, si ser ejemplar es eso, me bajo, no me interesa, yo no quiero ser ejemplar.
él dice una cosa muy hermosa, que él dice que ejemplar es esa persona que te invita a una vida mejor. Y ahí, claro, te puede invitar a una vida mejor, pues un drogodependiente incluso, claro. Un tío que lo ha superado, que ahora tiene una panadería, que ha rehecho su vida, que es medianamente feliz. Te puede invitar a una vida mejor una persona que está en la cárcel. Te puede invitar a una vida mejor una persona esquizofrénica, claro. Te puede invitar a una vida mejor alguien que ha sufrido un trauma, que está ahí luchando. A mí eso me parece más inspirador que alguien que gana un premio literario o que está aquí hablando con un micrófono. Me parece más inspirador para todos, porque creo que todas esas realidades tienen más que ver con nuestras vidas y con nuestros insomnios que un tipo que gana 20 Grand Slams de tenis. Hay un personaje en la novela, que es la tía Clara, si lo habéis leído, que es un personaje como más luminoso, ¿no? Yo creo que todos querríamos ser tía Clara, aunque somos más como ese padre Javier o como esa madre Celia en la vida, ¿no? Somos más cobardes, más cagones, dudamos más, no nos atrevemos, Jesús. nos equivocamos, pero todos querríamos ser más tía Clara, ¿no? Y creo que eso tiene que ver por la gestión del trauma. Yo creo que en la vida no somos la leche que nos damos, sino lo que hacemos después de esa leche, ¿no? Y yo creo que uno no envejece tanto porque cumpla años, sino cuando dejas que te aplaste el dolor. De tal modo que hay gente de 20 años que parece muy vieja y hay gente de 70 que parece muy joven. De tal modo que la tía Clara, en la novela, que también tiene su mierda que destilar, parece a veces más joven que su sobrina, ¿no? Porque está muy atribulada y está hecha un ovillo y no sabe cómo deshacerlo. Y a mí me parece interesante esa reflexión, esta cosa de cómo gestionamos las cosas malas que nos pasan, que a mí me parece que es casi, junto con el de la culpa, yo creo que son los dos grandes temas, digamos, que están por ahí latiendo en toda la novela. La culpa está muy presente y la gestión del trauma. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos cuando realmente pasa algo tremebundo en tu vida, ¿no? ¿Cómo nos manejamos en esa esgrima, en ese momento? Esto es muy interesante de ver en cada familia. Sí. Muy, muy interesante. Donde una novela se la juega, sobre todo, es en los personajes secundarios. Y si los que no habéis leído todavía la novela, poned mucha atención, los que ya habéis leído la novela, si le vais a echar un vistazo, fijaros en lo diferente que es el comportamiento de Clara con el comportamiento de Paco frente a las adversidades. Precisamente todo lo que acaba de decir Pedro Simón sobre cómo nos comportamos. Paco va a tener un comportamiento totalmente distinto al que tiene Clara. Y estos dos personajes están diseñados magistralmente, son mis preferidos, con diferencia, de la novela. Y creo que son los que marcan la diferencia, que son los que mantienen una novela. Porque si no, por mucha intriga que haya, sí, por mucho accidente, no aguantas el nudo. Y ahí es donde te la juegas con los personajes secundarios. Toda la historia que montas con Clara. Yo, que no tengo hijos, soy un tío Clara, por supuesto. Y, vamos, os garantizo que es un papel estelar, porque cuando llegas a la casa de tus sobrinos es maravilloso, pero sabes que pronto te vas a ir. ¿Verdad? Los que sois padres, os admiro muchísimo por eso, ¿sabes? Porque se quedan ellos con el marrón y tú ya te vas y están deseando que vuelva el tío Pedro. Era un homenaje esto, ¿no? Todos hemos tenido tías claras en nuestra vida. Los tíos o tías, casi diría tías antes, solteras, bueno, digo sin pareja me refiero, que no tienen pareja y sobre todo que no tienen hijos, ¿no? Más que pareja. Las que no tienen hijos y tienen sobrinos son maravillosas, porque te dan su tiempo, pero te dan su dinero también. Y eso para un adolescente es fundamental. Y son personajes que hablan sin filtro, que hablan a su hermana o a su hermano, ¿no? Y yo quería rendir un homenaje a ellas porque me parece muy interesante. La novela está construida con dos voces. No me era muy complicado ponerme en la voz de ese padre, pero quería ponerme en la voz de la chica adolescente, sobre todo por desprejuiciarles. Porque muchas veces decimos, no se enteran de nada, están todo el día empanados, míralos, si es que no se enteran. Y a mí creo que
bueno, pues creo que los adolescentes es de lo mejor que tenemos seguramente, y además me inspira mucha ternura por este nubarrón de la pantera rosa que ellos tienen encima y que nosotros no, que nosotros no teníamos. Y creo que hay dos termómetros de país. Hay un termómetro que es el termómetro de la decencia, que para mí es cómo tratas a la gente que está peor que tú. En ese termómetro yo creo que no damos mala nota, lo creo de verdad, ¿eh? Hablo de gente que tiene pensiones, con mayor o menor éxito, o mayores o menores. La gente, hay un sistema sanitario con cierto músculo, la educación es gratuita, hay un tejido asociativo y social que más o menos, con carencias, a todos nos gustaría que fuese mucho mejor, pero funciona. Hay justicia gratuita para la gente que no tiene recursos. Bueno, con todos los peros del mundo, hay residencias de ancianos. Digo, porque damos cosas por hechas que en otros sitios no hay, ¿no? Ese es el termómetro de la decencia. Pero está el otro termómetro, que es el termómetro de la esperanza, y para mí tiene que ver con cómo tratamos a la gente joven. Y hablo de esta ternura que a mí me inspiran las Inés del mundo. Y ahí creo que damos mala temperatura. Creo que ahí damos peor calidad de país que en el otro. A la gente joven le llamamos ninis, o sea, les insultamos directamente. Le decimos que ni estudian ni trabajan, que están todo el día empanados. El paro juvenil está desbocado. Tampoco, siempre están bajo sospecha. Si eres joven, siempre estás bajo sospecha. Porque, bueno, pues, o no tienes ni idea de nada, o eres un descerebrado, o tú qué sabes, bueno, sabes. Entonces parece como si hubiera una gerontocracia de resabiados, de mayores de 50, que somos los que tenemos que decidir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Como si los chavales jóvenes no se enterasen, se tienen que ir al extranjero para buscarse la vida. A mí me da una infinita ternura esto. Por eso quería ponerme en la voz de Inés y decirle a los Javieres del mundo, me incluyo yo, que esa gente siente, claro que siente. Yo para preparar la novela estuve hablando mucho con psicólogas y con psicólogos que trabajan con adolescentes. Yo les decía, quiero contar la historia, y les decía de qué iba el libro. Y digo, pero quiero ver expedientes y leer lo que escriben y lo que piensan chicos y chicas que en casa no hablan. Y entonces íbamos a la carpeta, me decía, mira, esta chica no habla en casa. Y eran gente que siente culpa, que tiene ganas de pedir perdón, que quiere ser más afectiva con sus padres y no sabe cómo, que le gustaría ser de otro modo, gente que no se gusta, gente que está llena de dudas, gente que a pesar de todo llega a casa y suelta una coz, y eso que ha ido diciéndose en el ascensor, voy a ser más amable, voy a ser más amable, voy a ser más amable, y ha llegado y ha soltado la coz, ¿no? Y yo quería que eso Inés lo tuviera. Y bueno, ha habido muchas partes del libro que he ido dando a leer a gente que sabe más que yo de lo que escribía, porque claro, uno siempre tiene la duda. Y me ha venido cosas muy hermosas de vuelta, ¿no? Sobre todo también de padres que lo leyeron, que tenían hijos adoptados, incluso hijos adoptados exactamente con la misma circunstancia que Inés, y del mismo país, y todo igual que Inés. Y bueno, y la verdad es que todo lo que me ha venido de ahí ha sido muy bueno, y eso hace que cuando sale el libro pues tengas menos dudas y estés un poco más seguro, aunque siempre estás dudando, ¿no? Porque escribir es dudar sobre todo. Bueno, pues os toca a vosotros ahora, seáis adolescentes o no, Ajá. os toca preguntar. ¿Quién tiene allí? Ahí tenemos el micro. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. No, quería decir que, bueno, tú lo dices en el libro, que somos de la generación, digo, que más o menos aquí, aunque un espectro amplio, pero de esa generación que dejamos los mejores sitios a nuestros padres dejábamos los mejores sitios a nuestros padres y ahora se los dejamos a nuestros hijos, ¿no? Y eso lo enlazo con... Yo me siento identificado con eso y lo enlazo con la generación esta de los chavales de veintitantos o
adolescentes, si no crees tú los hemos hecho un poco blanditos. Y enlazando con eso que tú apuntabas. No sé, era un poco una pregunta abierta Sí, y quizás... claro. La frase exacta de Javier, el padre, dice, somos esa generación que en la infancia dejaba... No, somos esa generación que dejaba el mejor sitio de la mesa al padre y ahora se lo deja al hijo, ¿no? Y yo creo que casi todos nos reconocemos en esa frase, ¿no? Y eso tiene que ver con la culpa. Yo creo que tiene que ver con la culpa, con esa culpa de la que hablaba antes, ese modo, esa forma de educarnos y esa cosa que está en el bulbo raquídeo y que te afecta siempre. Y cuando tú tienes culpa lo que quieres es ir pidiendo perdón casi todos los días, ¿no? Porque también la sociedad te dice que tienes culpa, también, ¿no? De algún modo. A mí hay una cosa que me interesa en la novela que tiene que ver con esto, que es de qué modo también te interpela, ¿no? La sociedad a que subas por una escalera, por una supuesta escalera de éxitos. Como a esta familia que vive en Carabanchel se le dice que, hombre, si te va bien en el trabajo y eres exitoso, tendrás que irte a vivir a Boadilla. No sé cuál sería el equivalente en Málaga, pero vosotros seguro que lo tenéis en la cabeza. Si te va bien en A, seguro que 2 kilómetros más allá tienes que vivir en B, en la zona B, me refiero. Y esto, ¿no? Esto, exactamente esto. Esto le pasa a los padres de la novela, que luego hacen esta reflexión, cambian la casa de 70 metros en la periferia por ese chaletazo en la zona buena, y el padre dice que lo peor de tener una casa más grande es que tocas a más metros para menos gente, ¿no? Porque la felicidad cuando tienes hijos, al final es ese perfecto desorden. El perfecto desorden. Que abras un cajón y hay unos cromos, o un jersey de una muñeca, o unas tijeras de plástico con la que cortabas una cartulina. Ese barullo es la felicidad. Te das cuenta luego, cuando vienen los silencios, cuando viene el orden. Cuidado con los silencios y con el orden, ¿verdad? Una casa donde todo siempre está en orden y donde nunca hay ruidos es como una antesala de algo jodido. Y yo me doy cuenta cuando mis hijos se van una temporada y estoy todo el día diciendo, por favor, la habitación. Pero claro, se van un mes fuera y la habitación está perfecta. No hay que tocar nada, es acojonante, ¿sabes? Pero tiene una parte muy triste esto, que siempre sea así, ¿no? Cuando entras a la casa de una persona muy mayor que vive sola, un viudo o una viuda, y está todo exactamente, perfectamente ordenado y perfectamente silencioso, ¿no? Y los padres de la novela se asoman a ese alféizar, ¿no? Del silencio, porque al final el éxito o el fracaso de tu vida lo mides con tus hijos. Ser padre o ser madre es una maravillosa putada que consiste, de un modo inconsciente, en apostar todas las fichas de la ruleta al 14 rojo que es tu hijo o al 16 blanco que es tu hija. Digo que de un modo inconsciente. De tal modo que a ti en la vida te puede ir cojonudamente bien, puedes tener un buen curro, puedes estar muy bien con tu pareja, puedes vivir en este chaletazo de 3 plantas, pero si tus hijos no están en espacios de luz, si tus hijos no son gente decente, si tus hijos no son como esas personas que entran por esa puerta allá y hacen que esto se ilumine, si tus hijos no son esa gente, no te digo que tengan buen curro ni que ganen mucha pasta, te digo que sean gente feliz, feliz. Si no es así, si son gente que está triste, gente que duda, gente que no tiene una buena salud mental, gente que está continuamente quebrada, tú consideras que tu vida ha sido un fracaso. Y al revés, si tu vida es una mierda razonable, si tienes un mal trabajo, si te pagan poco, si estás mal con tu pareja, si vives en una casa llena de humedades, pero tus hijos son unos tipos estupendos, tú consideras que en tu vida ha habido un éxito. Bueno, ¿qué es el éxito de tu vida? Ha sido ese. Por eso los padres de la novela tienen este miedo. Tienen miedo a que ellos, siendo tíos exitosos en lo material, pues vaya todo a la mierda, porque bueno, por lo obvio, por el trauma, la tragedia que tuvieron con el pequeño y por el trauma que hay con la mayor. Y eso da mucho miedo, porque al final la partida se juega ahí, la partida de la vida. Sobre todo cuando tienes hijos. Si no tienes hijos, se juegan en otros sitios que yo ignoro, porque no digo que sea ni peor ni mejor, que nadie considere esto supremacismo biológico. Simplemente es que ahí no me sé mover porque no me imagino mi vida sin mis hijos. Pero
Pero cuando tienes hijos, la partida se mueve ahí. Y es una mierda, porque al final la partida, o sea, es como poner todos los huevos de tu felicidad en una cesta que no es la tuya. Pero hay mucho de esto. Y los padres de la novela tienen este miedo, que es un miedo que compartimos muchísimos padres. Tienen ese miedo. Es decir, hostias, tú eres neumóloga, cariño, yo soy editor de libros, hemos subido por la escalera social, pero ¿y ahora qué, no? Hay una jueza de menores que se llama Reyes Martel. Ella dice, la adolescencia es un monstruo que devora a tu hijo y luego te lo devuelve o no. Me parece una frase devastadora, pero yo creo que casi siempre te lo devuelve. Pero todos hemos visto como un chaval ha entrado por esa parte del túnel de lavado y no sabemos cómo va a salir. Y ese trance de años da mucho miedo. Y todos tenemos hijos e hijas con hijos de amigos o hijos de familiares o hijos propios con problemas de conducta, con respuestas exageradas a veces. Tenemos hijos o hijas de amigos con problemas de trastornos alimentarios. Por supuesto, comienzan a consumir cosas que no nos gustan. Muchos problemas relacionales. Y todo esto está ahí, ¿no? Y esto da mucho miedo, porque habla también del fracaso, ¿no? José Antonio Marina, el filósofo, sí, decía una cosa muy interesante, a mí me parece ilustrativo. Él decía que los niños para crecer sanos necesitan 3 cosas. Decía, el amor, el cariño, necesitan reglas, por supuesto, y necesitan que hablemos con ellos. Y el adolescente es esa persona que, aunque no quiera cariño ni contacto, porque te quita casi hasta a veces la mano del hombro, se lo tienes que seguir dando, aunque no quiera hablar, porque te contesta con monosílabos, tienes que seguir percutiendo en esa piedra, y aunque no quiera reglas, por supuesto que tienes que ponerle normas, ¿no? Pero se pasa frío en ese túnel de lavado. Javier y Celia, como dicen ahora mis hijos, me representan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por ahí? Yo tengo una pregunta que me ha surgido ahora que se nos habla. Cuando yo leí el libro y se hablaba de lo incomprendido, de la portada, yo siempre he pensado que los incomprendidos son los niños. Pero ahora, al escucharte a ti hablar y decir quién comprende al que supuestamente tiene que comprender, me pregunto si los incomprendidos son los padres. O cuando tú lo llamaste los incomprendidos, ¿te referías a todos? ¿Somos todos los incomprendidos? Pues mira, claro, yo creo que la gran pregunta del libro, que está formulada incluso en el libro, es ¿quién comprende a esa persona que siempre tiene que comprender, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién cocina para el cocinero? Entonces, yo tengo muchas amigas, y digo amigas, abro paréntesis, porque casi siempre que viene alguien con un problema gordo al periódico, viene una madre o una mujer o una hija, 9 de cada 10 veces. Los hombres generalmente nos manejamos peor en esto, nos da mucha, no sé, bueno, damos peor nota en muchas cosas, en esta también. Y yo tengo varias amigas que se sienten muy incomprendidas y me lo dicen. Y digo amigas porque no por nada, sino porque me lo han dicho ellas. Y esto me hizo pensar, ¿no?, sobre los incomprendidos. Y me gustaba esto, de que alguien pensase que ya estamos con una historia de los incomprendidos adolescentes. Y ver que no, que aquí incomprendidos somos todos. Porque es verdad que somos todos. Porque es verdad que tú llegas a casa cansada, con tu hijo de 17 años, que es un saco de hormonas, y tú vienes reventado del trabajo, has tenido una bronca con tu jefe, tienes una hernia discal, estás mal con tu pareja, han hecho un ERE en tu trabajo, y encima tienes que aguantar a unos gilipollas diciendo que está la sopa fría, y tú, pues muy bien, ¿sabes? Entonces, ¿a ti quién te comprende, no? Esto, ¿a ti quién te comprende? Porque creo que yo quería decirle a esta gente que no son tan raros ni están tan solos. Porque yo también me siento incomprendido por mis hijos muchísimas veces. Por cierto, el mayor empezó a leer esa novela y la dejó en el segundo capítulo. Cuando vio que había cosas que empezaron a hablar de él, cerró convenientemente el libro y dijo, hasta aquí. El otro sí se lo leyó, Los Ingratos, pero este dice, ya me lo leeré más adelante. Tiene 18 años, o sea que se lo podía leer, pero bueno, como me dejó por Saramago, tampoco me importa. Bueno. Sí, por eso te digo que eso es maravilloso.
Venga. ¿Allí? Primero que nada, me alegro de tu persona, por los libros que escribes. Quiero decir, me ha interpelado muchísimo, profundamente, lo necesitaba, no era consciente de cuánto lo necesitaba hasta que lo he leído. Bueno, sí, por desgracia sí era consciente. Pero bueno, eso que dices, que llega, interpela y apoya a la gente que en su soledad, es una labor maravillosa y por eso te lo quería agradecer, ¿vale? Eso es lo primero.